Bueno, vamos a platicar con el doctor Raúl Plasencia Villanueva, quien es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor, muchas gracias y muy buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Buenos días. Bueno, a 4 meses de distancia de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, la comisión que ustedes encabeza emite una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del Estado de México, porque encuentran que 12 de estos presuntos delincuentes fueron ejecutados y no murieron en un enfrentamiento como se indicó en la información oficial, doctor. Efectivamente, Oscar Mario, esta investigación nos permite, número uno, tener muy en claro que la versión oficial que circuló originalmente es una versión que fue prefabricada, esto es, en la que se movieron los cuerpos, se alteró el lugar de los hechos, no se investigó debidamente a todo el personal que estuvo involucrado en los mismos y, por consecuencia, todo esto implica, además de los delitos derivados de la ejecución de estas 15 personas que logramos acreditar, 15 de las 22, además se configuran otros delitos que tienen que ver precisamente con una afectación a la Procuración de Justicia, con una imputación indebida de hechos, con una investigación que no llegó a fondo, que hoy por hoy permite que los responsables de estos homicidios, no solamente los que los llevaron a cabo, sino también los que lo encubrieron, permanezcan en impunidad. ¿Quién habría alterado la escena criminal, doctor? Sí, Oscar Mario, mira, una vez que los hechos terminaron, el enfrentamiento duró cerca de 5 o 10 minutos. Posteriormente a esto llegaron un grupo de elementos militares adicionales y posteriormente otro más. Tiene que analizarse la intervención de todos y cada uno de ellos para verificar quién fue el que dio la orden, 1, de mover los cadáveres, 2, de sembrar armas, 3, de modificar la declaración de los elementos militares en sentido de horas, de tiempos, de movimientos. Por ello es que lo estamos destacando en este documento, Oscar Mario, que tiene poco más de 150 páginas y que ahí detalla de manera todas las irregularidades que tienen que ser investigadas y que además estas son constitutivas de delitos que no solamente aplican para los elementos militares, sino también para los ministerios públicos que llegaron posteriormente ahí y que tampoco hicieron bien su trabajo. Ahora, ¿por qué es que se ejecuta a estas personas, doctor? Mira, Oscar Mario, de los testimonios que logramos recabar, que en este caso fueron 7 de pobladores y 3 de las víctimas que lograron sobrevivir, 2 mujeres que están actualmente detenidas y sujetas a proceso por acopio de armas en penal de Tepic Nayarit y otra más que está en libertad. Pues nos dicen que terminando el enfrentamiento se rindieron las personas que estaban dentro de la bodega y que llegaron los elementos, empezaron a interrogar a cada uno de ellos y los iban ejecutando uno a uno. Inclusive está el detalle, Oscar Mario, de cuatro de las 15 personas que logramos analizar que fueron ejecutadas. 4 de ellos presentan signos de haber sido golpeados antes de ser privados de la vida y uno más presenta signos de haber sido desnucado antes de ser también en buena medida terminado de ejecutar con disparos hacia el abdomen. También se habla de que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios y militares, sino de una ejecución sangrienta, doctor. Efectivamente, Oscar Mario, el análisis que llevaron a cabo los peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitió identificar que por lo menos en 7 casos, si mal no recuerdo, en 7 casos corresponden las manchas, las maculaciones que están ahí en la pared de la bodega con la posición que pudo haber tenido previa a algunos de los cadáveres que estaban en una posición de cuclillas o hincados y que evidentemente permite referir que ahí es donde fueron ejecutados y posteriormente movidos los cuerpos. Ahora, ¿ya se sabe exactamente cuál fue el motivo de este enfrentamiento, doctor? Bueno, en la propia recomendación lo señalamos. Sí. A las 4:25 de la mañana va una patrulla del ejército con 8 elementos circulando por esta cuadrilla que está ahí cerca de Tlatlaya, Pedro Limón de Tlatlaya, y observan que hay una persona armada fuera de la bodega haciendo como que labores de seguridad. Se detiene el vehículo, empiezan a dispararle hacia los elementos militares,
estos repelen la agresión, se da el enfrentamiento que dura escasos 5 o 10 minutos, se rinden las gentes que están dentro de la bodega, ingresan los elementos militares y ahí se empieza el desenlace que termina finalmente con la muerte de los 22 y la clara ejecución de 15 de ellos. Bueno, pero entonces sí se confirma por ambas partes que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona. Sin duda, Oscar Mario, eso Uh-huh. es muy claro, inclusive las 3 víctimas sobrevivientes así lo destacan, Uh-huh. señalan que cuando empieza el enfrentamiento, alguno de las gentes que están dentro empieza a gritar, llegaron los contras, pensaban ellos que eran enemigos de la gente de la bodega, después escuchan que les gritan ejército mexicano, ríndanse, los disparos cesan después de a lo más 10 minutos, se rinden y ahí es en donde empieza toda esta mecánica en sentido de ir asegurando a los que estaban ahí en la bodega y ir privando de la vida a cada uno de ellos. O sea, en otras palabras, si esta persona que estaba fuera de la bodega con el arma se hubiera rendido, ¿se habría evitado esta masacre? Efectivamente, en principio eso. Número 1 eso. Y número 2, si los elementos militares al momento de asegurar a las personas los hubieran mantenido en esa condición, que eran 15 que estaban con vida, y estamos verificando si los otros 7 también continuaban con vida o estaban muertos, si los hubieran asegurado y puesto a disposición de la autoridad, no estuviéramos hablando de esto, ¿no? ¿Y se sabe qué cuidaban o qué hacían dentro de esta bodega? Sí, mira, habían llegado ahí unas horas antes, el día previo, esto pasó el día 30 de junio, el día previo habían llegado por ahí, y habían estado tomando y teniendo alguna especie como de fiesta, ¿no? Sí, era gente que estaba armada, pertenecían aparentemente a un grupo delincuencial, sin embargo, bueno, esto tampoco es justificación para que se ejecute a nadie. Pero, ¿a qué tipo de grupo delincuencial? ¿Organizado, desorganizado, ligado no con el narco, etcétera, doctor? ¿Se sabe? Sí, efectivamente, ellos manifiestan y los propios testigos, los testigos que están ahí, los testigos manifiestan que pertenecían a un cártel de estos que están en la zona, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se recomienda a través de la comisión que usted dirige para evitar que esto se repita? Bueno, se recomiendan tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como al gobernador del Estado de México que se investiguen las responsabilidades de todos los que intervinieron en los hechos, pero Mario, no solamente los elementos militares que llegaron en la patrulla con quien se inició el enfrentamiento, sino también los que acudieron posteriormente y que necesariamente intervinieron en la alteración del lugar de los hechos y en la fabricación de esa versión oficial que hoy sabemos no corresponde a la realidad, en donde pretendían justificar que habían muerto en un enfrentamiento cuando esta no fue la realidad. Y por otra parte, en el caso del Estado de México, dejar muy en claro que los fiscales que integraron la averiguación previa, pues también omitieron llevar a cabo un trabajo acorde a lo que establece la ley y se prestaron para llevar a cabo esta prefabricación del delito, o más bien de esta alteración de las cosas. Y por otra parte, también en el caso de la Procuraduría General de la República, pues estamos pidiendo que se tome en cuenta todo lo que investigamos, porque las 2 mujeres que están actualmente en prisión, Mario, se les acusa del delito de acopio de armas. Sin embargo, tenemos nosotros la evidencia clara de que eran 2 servidoras que habían acudido ahí a prestar sus servicios y que en lugar de tomarle su declaración debidamente por parte del Ministerio Público, de esclarecer las circunstancias por las cuales estaban ahí y sobre todo qué fue lo que vieron, más bien pretendieron y lo lograron configurarles un delito de acopio de armas y hoy por hoy están en prisión y consideramos que no tiene nada que ver ni con los delincuentes ni en todo caso con esos delitos que se les atribuyen. Pero entonces, la mayoría sí merecía ser aprendido como delincuente, pero no ejecutado, pues, ¿sería la conclusión? Bueno, Oscar Mario, es una pregunta muy interesante, porque mira, estamos hablando de una niña de 15 años, de 2 niños de 17 años, de otros jóvenes, y que no tenemos referencia alguna, ninguna referencia de que se les buscara por la comisión de algún delito, ¿eh? Ninguna. No hay dato que nos haya aportado la autoridad en el sentido de que se les buscara para ser aprendidos. De tal manera que esto también tendrá que aclararlo precisamente la autoridad al momento que investigue del porqué de llevar a cabo
una acción de estas características que terminó pues con la ejecución de propiamente los 22 y de una ejecución extrajudicial de 15 por lo menos. Ahora, volvemos a lo mismo. El presidente municipal de este municipio, de este lugar, de esta entidad, pues de Tlatlaya, en el Estado de México, un tal Ariel Mora, ¿qué responsabilidad tendría en todo esto? Obviamente no directa, no implicado, me imagino, con estos grupos delincuenciales, pero pues después de lo que nos enteramos que sucediera allá en Iguala, en el estado de Guerrero, y muchas veces esta colusión y corrupción entre la clase política y la delincuencia organizada y desorganizada, doctor. Bueno, Oscar Mario, mira, aquí estamos hablando de que los hechos se dieron en una cuadrilla que se llama San Pedro Limón, que corresponde al municipio de Tlatlaya. Y estas personas habían llegado ahí el día previo, o sea, no es que ese fuera su lugar de operación, habían llegado ahí el día previo, procedentes de algún otro punto del estado de Guerrero, de tal manera que nosotros no encontramos alguna vinculación o referencia con el presidente municipal, ni siquiera alguna tarea que hubiera llevado a cabo. Es una zona en donde la delincuencia tiene una presencia muy intensa, es una zona en donde el secuestro, la extorsión, el homicidio es algo, no te quiero decir cotidiano, pero sí que está presente de manera muy intensa. Pero volvemos a lo mismo, ¿es omisión o negligencia de los municipios? No digo en este caso específico, obviamente tendría que ser producto de una investigación, pero bueno, pues si no hacen su chamba ellos, se lo endosan a las autoridades estatales, y si los estatales tampoco pueden, pues se lo endosan al gobierno federal, ¿no? Bueno, en esa parte estoy de acuerdo contigo, pero sin duda que para poder combatir a la delincuencia se requiere una coordinación de todos los ámbitos de gobierno, desde el de primer nivel, que es el municipal, hasta el del más alto nivel, de tal manera que sí, ahí tendrá que investigarse si el presidente municipal tenía alguna referencia, un conocimiento, o bien si no cuenta ni siquiera con elementos de policía para cuidar la seguridad de esa cuadrilla, ¿no? Doctor, entonces, para ir concluyendo, en el caso de Tlatlaya, ¿cuántos militares detenidos? Mira, ahorita hay 8 militares detenidos. ¿Cuántos participaron en total? ¿Cuántos participaron en esta ejecución, pues, en este enfrentamiento? Mira, tenemos aquí varios momentos, Oscar Mario. En el momento del enfrentamiento de que duró 5 o 10 minutos, estamos hablando de los 8 militares que llegaron en una camioneta, una patrulla, por así decirlo, militar. Pero posteriormente llegaron otros elementos más de refuerzos y en un tercer momento otros más, de tal manera que tiene que esclarecerse e investigarse a todos para determinar qué nivel de responsabilidad les corresponde a unos por la parte del enfrentamiento, a otros por la parte de la ejecución y finalmente a otros por la parte de la alteración del lugar de los hechos y sobre todo por el haber asentado informes que no corresponden a la realidad. Oye, ahora, doctor, ¿valdría un justo medio también, pues, para determinar hasta dónde la responsabilidad de cada uno de estos integrantes del ejército mexicano, sobre todo por el ambiente, pues, tan tenso y tan difícil que se da en este tipo de situaciones? No, sí, sin duda, Oscar Mario, sin duda. Yo creo que aquí tiene que deslindarse una a una las responsabilidades, son distintas responsabilidades. Por ejemplo, hay 15 personas que fueron ejecutadas con las evidencias que tenemos nosotros. Habrá que ver quién fue la persona que los ejecutó. Hay 2 de estas personas, 2 jóvenes, a los cuales una vez que ya estaban asegurados, los habían llevado a un cuarto y les dijeron, te vamos a llevar a tomar una fotografía, y los ejecutan. Tenemos que ver quién fue la persona que hizo eso, particularmente porque ya habían llegado refuerzos y habrá que ver si de esas gentes que llegaron de refuerzos tuvieron intervención o no, y es la autoridad la que tiene que ir deslindando la responsabilidad uno a uno en cada uno de estos casos. Es un hecho muy grave, Mario. 22 muertos en un evento, 15 con evidencias de que se trató de una ejecución, y algo más grave todavía, el haber modificado el lugar de los hechos para tratar de figurar que se trataba de una situación completamente distinta de la que realmente sucedió. Bueno, entonces son 8 elementos del ejército que están siendo cuestionados e investigados en este momento. Efectivamente, nada más que falta que se les acuse del delito de homicidio en la intervención que cada quien tuvo, cosa que hasta el momento no se ha hecho. Ahora solo enfrentan
un juicio por la responsabilidad de incumplir ciertos deberes militares, y lo que está pendiente a 4 meses es que se les acuse formalmente por homicidio. Ahora, volviendo al punto de equilibrio, la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, las estatales, las internacionales, pues muchas veces también ponderan, y perdón que repite, ese clima tan tenso que se vive en situaciones pues similares. Sin duda, Oscar Mario, sin duda. Esto se pondera, se analiza, dependiendo de la situación que se presente. Nada más que aquí, como te digo, y un enfrentamiento de 5 o 10 minutos, se rinden las personas que estaban en la bodega, y en lugar de asegurarlos, detenerlos, llevarlos a la autoridad, pues termina esto con 22 muertos y con evidencias claras de una ejecución extrajudicial. De los excesos, dice usted. Así es, el tema es ese. Bueno, doctor, pues yo como siempre le agradezco mucho su disposición y pues preguntas del auditorio, una que se repite mucho. ¿Va usted a competir por la reelección como presidente de la comisión? Hoy lo decido, Oscar Mario. Hoy precisamente, ahorita estoy aquí con mi familia y ahorita lo vamos a decir en estos minutos. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo siempre. Gracias, Oscar Mario, buen día.